Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Ante los anuncios de las aprobaciones de varias vacunas, de Pfizer, Moderna y de varios países más, la gente ya pensaba que la pandemia se acerca a un final y que ya hay luz al final del túnel. Pero no es así. Ni el mismo China, que fue donde empezó todo, y que presumían de tener sus vacunas y sus equipos para controlar, acaban de poner a 22 millones de personas en insolación completa en sus apartamentos, en sus casas, y si usted sale a recoger a un paquete a la puerta de su casa, es detenido por las autoridades. A esas alturas están las situaciones. Mientras tanto, en muchos países, pues ya empieza a llegar la vacuna en mayor o menor cantidad, se coordina la gente para recibirla. Hay muchas situaciones en que a algunas personas les resulta algún efecto secundario, pero en la mayoría de los casos va funcionando bien. Ahora, en el aspecto político, pues se está analizando los argumentos para hacerle al presidente Trump su juicio político, el famoso impeachment. Y lo que quiere Nancy Pelosi en Chuck Schumer es básicamente coartarle toda posibilidad política a Donald Trump para que vuelva a correr como candidato a la presidencia. Pues 75 millones de votos, no cualquiera los junta. Número uno, cuando las redes sociales, Twitter y Facebook, lo censuraron, las acciones de estas empresas bajaron un 6%. O sea que toda la gente que empezó a cerrar sus cuentas y a buscar otras alternativas les afectó más. Además, dicen los editorialistas en Washington que el juicio político va a afectar más a la nueva administración de Joe Biden y Kamala Harris, en el sentido de que todo el mundo va a estar atendiendo la noticia del impeachment y mínimo 10 o 20 días desde la toma de gobierno hacia adelante van a ser completamente ignorados y va a ser como ponerle más leña al fuego. Bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Hoy tenemos un invitado muy especial, colaborador de este programa, director del Centro Isaac, catedrático de una universidad en Texas, el doctor Jesús, se me fue el apellido. Buenas noches, Romero. Jesús Romero, bienvenido. Entrevisto a tanta gente que luego me confundo. Discúlpame, doctor, pero nadie mejor que tú para que nos des una perspectiva de qué es lo que se ve venir con la nueva administración Biden, ya que ha dicho que van a tratar de censurar el muro, la construcción del muro de Trump, a tratar de pararla, van a cambiar algunas iniciativas y van a ayudar a los soñadores y a mucha gente que se quedó en el limbo en sus trámites migratorios. ¿Qué es lo que realmente podemos esperar? Sí, claro, Frank, muchas gracias por tu invitación a charlar contigo. Siempre es un gusto y claro, como tú bien dices, el gobierno de Joe Biden, que está por iniciar, ha dado una idea, ya aunque no delineada con toda claridad, pero sí una idea general de cuáles van a ser algunas de las políticas migratorias de la nueva administración. Y como para hacer la cosa más emocionante, resulta que ayer la que va a ser la vicepresidente, la famosa Kamala Harris, dio una entrevista
en español, vaya, no hablando ya en español, pero la dio para un medio noticioso en español, y sí, ahí soltó algunas de esas pequeñas pepitas, ¿no? De lo que se espera que haga la administración Biden. Y como lo señalaste tú al principio, sí, algunas de las cosas que piensan hacer tienen el propósito de revertir algunas de las políticas más negativas de la administración pasada. Eso por un lado. Por el otro lado, quieren ser más positivos y afirmativos y implementar una serie de medidas que puedan ayudar a aquellos a quienes conocemos como los soñadores, y también para aquellos que están amparados bajo el programa de TPS, que es el programa que le da protección contra la deportación, especialmente a centroamericanos y gente que viene de países donde ha habido o graves problemas políticos o incluso grandes desastres naturales, lo que hace que el gobierno norteamericano dé un número de visas a gente, bueno, no de visas, un número de ayudas para la gente de esas naciones que ya están en los Estados Unidos. Y que eso es a grandes rasgos, ¿no? Ahora, se debe de tomar esto con mucha esperanza. Yo soy del tipo de personas que tiende más a la esperanza, ¿no? Que a ponernos todos deprimidos y esperar negativamente más de lo mismo. Creo que los anuncios que da la administración Biden son muy promisorios y son un buen punto de partida, porque, por ejemplo, simplemente echar para atrás esto de los protocolos de protección a los migrantes, el programa que se conoce como Quédate en México, ¿no? Que tanto malestar ha causado, que ha contado con el apoyo irrestricto del gobierno mexicano. Pues si eso se le da marcha atrás y se cambia, simplemente si se vuelve a lo que era antes, y automáticamente se va a hacer a los mecanismos para petición de asilo ya mucho más humanos. Yo leyendo lo que ha salido hasta ahora en la prensa y en los comunicados, veo mucho eso, Franco, un deseo de la administración que va a entrar por hacer todo el sistema migratorio un proceso mucho más humano. Y claro, es obvio que sea así porque la administración pasada se fue tanto al extremo de la dureza y de plano de la crueldad, separar a familias, poner gente en jaulas, etcétera, etcétera. Ya lo hemos comentado. Cualquier cosa que sea lo contrario de eso va a ser muy bienvenida, y era lógico esperar un movimiento en la dirección contraria. Así que si solamente ocurriera eso, pues ya sería una grandísima ventaja, ¿no? Pero bueno, también ha prometido Kamala Harris ayer en medios informativos, dijo que esperaba el gobierno que se redujera el número de años en que una persona, un inmigrante, se tarda en obtener su ciudadanía. Sorprendentemente dijo que iba a haber tarjetas de residencia permanente para los miembros de DACA, para los soñadores, para los miembros de TPS. Bueno, pues eso es muy progresivo, ¿no? Ahora, que se vaya a hacer o no, ya va a depender mucho de la dinámica que haya entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque para que estas cosas se implementen bien, Frank, pues se necesita en verdad que haya cambios en las leyes, que haya una auténtica reforma migratoria, pero que sea legal, que no venga de órdenes del Poder Ejecutivo, sino que venga de los organismos que crean las leyes y las implementan, el Congreso. Claro que sí. Ahora, doctor, porque tenemos audiencia muy heterogénea. Mencionaste lo de las jaulas y siempre me lo han reclamado. Las jaulas las mandó construir el presidente Obama cuando empezaron a llegar menores de edad,
precisamente para evitar abusos, evitar que hubiera problemas. La administración Obama empezó a ponerlos en esas jaulas y luego la administración Trump pues las usó para meter bajo control las caravanas de tanto migrante que está llegando, y que por cierto ya viene otra que se piensa que llegue a la frontera ya días después de que asuma la presidencia Joe Biden. Ahora, la pregunta es, si están metiendo medidas que se han implantado por la pandemia, pidiendo a cada migrante, a cada persona que desee entrar a los Estados Unidos, un certificado de la prueba con resultado negativo de la prueba COVID, y si de lo contrario serán regresados, ¿crees que esto afecte el proceso migratorio? Sí, por supuesto que lo va a afectar, porque hay que tomar en cuenta que la gente, los inmigrantes que vienen de Centroamérica y vienen hasta la frontera norte de México, no son gente que tenga todos los recursos del mundo. Yo lo sé porque, como tú sabes, estoy conectado con grupos mayormente de la Iglesia Bautista, que están haciendo mucho trabajo entre la población inmigrante en la frontera norte, desde Matamoros hasta Baja California, ¿no? O sea, que hay esfuerzos hercúleos por tratar de proveer ayuda a todo mundo. Así que eso de tener quien nos haga la prueba y quien nos haga el certificado y todo es sería un impedimento más. Yo creo que la administración de Biden va a irse en sentido contrario, en el sentido de relajar muchas de las barreras, ¿no? Con el fin, de nueva cuenta, de hacer el proceso humano otra vez. Y ahora que mencionaste lo de la frontera y lo de las jaulas y demás, fíjate que una cosa también muy interesante que salió en las noticias esta semana es que parece haber cierta indicación de que el perfil del inmigrante centroamericano que está llegando al norte está cambiando. Hacía años, Frankie, más o menos hasta entrado la primera década del 2000, el inmigrante típico que llegaba era un hombre solo que venía de México o de algún lugar de Centroamérica. Y después hubo un cambio donde de repente empezaron a venir las familias, y es lo que hemos tenido: familias completas, mujeres, madres solteras con hijos, a veces con hijos muy pequeños, a veces ellas embarazadas. Pues resulta que las noticias están diciendo que aparentemente se está viendo más otra vez un cambio hacia el patrón anterior. Ya no vienen familias, están comenzando a venir otra vez hombres solos. Habrá que echarle un vistazo a esto y analizarlo con más calma para ver cuáles son exactamente las causas, ¿no? Pero parece haber, y creo que tiene que verla con la pandemia, tiene que ser uno de los factores. Creo que en los años que vienen vamos a ver un cambio en el perfil demográfico de esa población inmigrante que viene, y es posible, no digo que vaya a ser así, pero creo que es posible que volvamos a ver el mismo patrón que se veía antes de la década de los 2000. Muchos hombres solos que vienen a buscar trabajo y una mejor vida para luego traerse a sus familias si les es posible, si pueden regularizar su situación migratoria. Pues de alguna manera u otra, esto va a tranquilizar a mucho migrante, que lo que buscan al final del día es un trabajo digno con un ingreso para ayudar a sus familias. Ahora, doctor, se está viendo que también hay mucha inmigración de profesionistas. ¿Qué es lo que está pasando? El mundo globalizado de los empleos está también cambiando. Por ejemplo, tú allí en San Antonio te habrás dado cuenta que hay mucho profesionista mexicano haciendo sus empresas. ¿Cuál es el perfil de esta nueva migración? Pues mira, lo que te puedo dar al respecto de eso, Frank, es más información anecdótica que otra cosa, porque el trabajo que hacemos en el proyecto Isaac
está más orientado hacia las leyes de inmigración familiar. Así que lo que tiene que ver con la inmigración laboral es un área en la que sinceramente no tenemos tiempo en la oficina para meternos en ella. Pero te puedo decir de una manera más anecdótica que creo que la tendencia de la inmigración profesional sigue a la alza, pero con esta salvedad que la administración del presidente Trump fue marcadamente anti-inmigrante, no solo en contra de la inmigración indocumentada, sino en contra de la inmigración en general. Entonces, aún los profesionistas y aún los que vienen, que digamos son clase media alta, que tienen títulos, que tienen títulos posgraduados y demás, mi observación es que batallan indeciblemente, ¿no? Te puedo decir el caso de un muchacho de Monterrey que tiene años tratando de arreglar su visa y no puede, simple y sencillamente porque se acaban las visas para cada año, lo van pasando el siguiente año, y él es uno de esos geniecillos de las computadoras, uno de esos que viene, de hecho es el director, es director de IT, que es, digamos, uno de los puestos más deseados, uno de los trabajos más bien pagados, para los que hay mucha necesidad. A esta gente, cuando se le ve en el mercado, se le arrebata. Bueno, tú pensarías que alguien como él no va a tener ningún problema para acomodarse. Bueno, está teniendo todos los problemas del mundo, simple y sencillamente porque en estos momentos no es fácil para ningún inmigrante arreglar su situación y emigrar a los Estados Unidos tan fácilmente como lo fue desde los 80s para atrás, ¿no? Así que esa situación esperamos que cambie. Pero perdón que te interrumpa, doctor. Yo siento en ese aspecto mucha política. Te lo digo por dos aspectos. Número uno, yo veo un cierto favoritismo por la gente de la India y de Pakistán para ese tipo de empleos. O sea, como que se les abre toda la posibilidad. Te lo digo porque yo lo he visto con muchos amigos mexicanos acá en Georgia. Acá hay muchas empresas de tecnología y muchas veces vienen de la India y les abren la puerta. De hecho, aquí hay una empresa de reclutamiento que es de la India, ya les trae a las empresas como AT&T, Delta Airlines, les trae esa gente para los departamentos de IT. ¿Por qué razón? Porque acá en Estados Unidos a un ingeniero de esa categoría le tienen que pagar $80,000-$90,000. Si lo traen de la India se conforman con $30,000. Entonces, si necesitan asistentes, entonces le dicen a esa misma persona, oye, consíguete otro como tú, y esta persona lo que hace es traerse un primo, un amigo, viven todos en el mismo apartamento y se conforman con lo que les paguen. Y hasta incluso CBS News en 60 minutos hizo una asignación especial demostrando cómo las gentes de estos países han hecho una depreciación de la mano de obra en el aspecto de la tecnología. O sea, yo siento que se cierran mucho a otras nacionalidades y están dándole mucha preferencia a ciertas nacionalidades. Y eso básicamente pues nos deja en desventaja a los de otros países. Así es. Es más, el caso que mencionaron fue en Texas, de un ingeniero afroamericano que lo pusieron a entrenar a 3 hindús. Ya cuando terminó de entrenarlos, lo llama el jefe y le da las gracias por el empleo y lo despide. Y dice, no es posible, si yo arranqué este proyecto hace 20 años, lo puse a funcionar. Y es muy triste. Sí, así es, dices bien. Entonces yo siento que este ingeniero mexicano, pues realmente también ha sido, en parte, bueno, él tiene el empleo, lo que no tiene es la visa.
lo que necesitaría ahí es que a lo mejor que la compañía lo patrocinara, no sé. Sí, en eso precisamente ese es el caso, solamente que ya no es tan fácil porque los procesos son larguísimos que no tienen fin. Frank, yo creo que a final de cuentas mi buen amigo va a terminar obteniendo su visa, pero obviamente habiendo pasado por un calvario que él mismo no esperaba pasar, ¿no? Porque mientras no tenga él su visa, pues él tiene que mantenerse en otro estatus para poder mantenerse en el país, ¿no? Y eso hace todo muy incómodo, tanto para él como para la familia. Pero tus observaciones sobre ese sesgo político, económico, me parecen muy, muy correctas, ¿no? Y no nuevas, porque esto de la preferencia por la mano de obra barata, en verdad, pues ha sido una verdad de las políticas económicas de Estados Unidos de toda la vida. Sí. Ya lo sabemos. Dicen que somos los mexicanos particularmente, y ciertos centroamericanos nos llaman la nueva versión del esclavismo moderno. Lamentablemente, lo queramos aceptar o no, al final del día es lo que sucede. Entonces, en una entrevista que le hicieron a Kate del Castillo, la actriz, ella dice que en Estados Unidos la cosa es muy fácil. Cuando llegaron los Pilgrims, los ingleses, pues primero trataron de deshacerse de los indios. Ya que se deshicieron de los indios, trajeron esclavos afroamericanos, y pues ya que empezaron a exigir derechos, están tratando de hacerlos a un lado y se están trayendo latinos. Y ahora también tratan de relegarnos a los latinos. O sea, siempre va a haber una situación con el tema de la inmigración. Ahora yo siento, y no sé, cuando he viajado a otro país y estoy regresando a la línea de inmigración en los aeropuertos para mostrar mi pasaporte y regresar a Estados Unidos, yo siento que Estados Unidos manipula la inmigración como una llave de agua. Y de repente dicen, ya necesitamos güeros, y de repente llegan masas y olas de gente rusa con características blancas, y de repente llegan asiáticos, llegan franceses, llegamos los latinos, pero yo nunca he visto, y aunque el presidente Obama fue el que más personas deportó, ni Trump deportó tanta gente, tenemos que ser honestos y reconocerlo. Nunca hemos visto deportaciones de franceses, de judíos, de rusos, solamente de latinos. ¿Hay algo detrás de eso, doctor? Pues sí, yo creo que tiene que ver con lo que ya hemos estado comentando, Frank. Este es un país muy grande que fue colonizado, que fue tomado por anglosajones con un temperamento muy religioso, muy separatista, y el país se ha convertido en un país riquísimo, grandísimo, poderosísimo, y entonces pues es parte de la naturaleza humana no querer compartir el pastel con nadie, ¿verdad? Yo quiero todo el pastel para mí. Me siento muy a gusto mientras haya gente alrededor mío que se parezca a mí, mientras mi entorno me haga sentir seguro, ¿no? No hemos podido superar, pienso yo, como país aquí en los Estados Unidos, ese temor tan grande que nos da el otro, sobre todo el otro que es muy diferente a nosotros, el que tiene otra tez de piel, tiene otra manera de pensar, viene de otro lugar, y por eso es que ha sido tan problemático, ¿no? Me hiciste recordar a un jefe que yo tuve en una de las universidades donde trabajé, que todavía vive, lo quiero mucho, y él es un profesor de Inglaterra que se enamoró de Estados Unidos y decidió emigrar y venirse acá y sacar su residencia y ciudadanía, y él me contó todo su proceso, el cual él hizo en los años 70, y él, como inglés blanco, muy cercano culturalmente a
a la población mayoritaria anglosajona, pues no. El proceso para él fue, básicamente él sintió como que le tendían una alfombra roja para dejarlo entrar a los Estados Unidos. No solo no le dieron problemas, sino que le hicieron todo el camino muy fácil, ¿no? En contraste con, por ejemplo, mi propio caso de inmigración, Frank, el que yo ya era residente, pedí mi ciudadanía y tuve que andar haciendo trabajo de detective porque el gobierno no daba con mis papeles y los tuvo 2 años perdidos. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Nunca quise, vaya, siempre la tentación es ese sospechosismo, ¿no? Decir, esto es un complot en mi contra, no me quieren y demás, pero sí resulta extraño de repente que el camino se haga más duro para los que no somos parte de la mayoría étnica, y por otro lado muy fácil para aquellos que sí lo son. Bueno, doctor, no te sientas mal. Yo tenía una amiga abogada en inmigración y estaba en un día en una corte defendiendo a un cliente, y resulta que cuando se le presenta el expediente al juez, en el expediente de ese inmigrante venían en medio los presupuestos y revistas de diseño de cocinas, porque la persona de migración que iba a revisar el caso puso en medio fotos, los presupuestos, y se dedicó, en lugar de trabajar, a ver los presupuestos para arreglar su cocina. Caray. Y así hay muchísimas cosas. Ahora las redes sociales, fui invitado a un programa que se llama Más allá de las fronteras, Beyond the Borders, en inglés. Y una chica afroamericana se comprometió con un muchacho de Nigeria. Pues vas a creer que él ya estaba aquí en Atlanta, él le propuso matrimonio a ella, se iban a casar, empezaron el proceso migratorio y resulta que Inmigración lo localizó a través de Facebook y fue y lo detuvo y lo deportó. Pero la chica empezó una lucha en todos los medios masivos y está tratando, y casi a punto de cumplirlo, de regresar a su novio a Estados Unidos y casarse con él y arreglarle su situación migratoria. Pero muchas cosas se convierten en una verdadera pesadilla, y te lo comento porque hay situaciones de países en los que no les objeta nada. Por ejemplo, ¿sabías tú que por muchos años, y no tengo nada contra mis hermanos argentinos, son muy queridos, pero ¿sabías que los argentinos entraban con la licencia de manejar? Y se podían quedar 6 meses en el gobierno de Clinton. Fue un programa migratorio, y después un amigo boliviano que se nacionalizó argentino, quiso venir, lo vieron muy morenito y me habló para que lo entrevistara porque no lo dejaban quedarse los 6 meses, simplemente por su color de tez. Así es. Sí, yo creo que tú y yo podríamos pasar horas intercambiando historias de terror. Yo tengo muchísimas más, ¿no? Pero no nos va a alcanzar más de la media hora que tenemos. Nos quedan 2 minutos, ¿no? Doctor. ¿Qué pronosticas para el gobierno de Joe Biden? ¿Van a acabarse esas discriminaciones? ¿Van a acabarse esas presiones? ¿Se van a acabar todas esas etiquetas que nos impiden arreglar papeles? Mira, lo que creo que va a ocurrir, Frank, es que cuando entre el gobierno de Biden y comience a tratar de implementar estas medidas nuevas migratorias, va a ser como una bocanada de aire fresco para todos en un comienzo. Eso es lo esperanzador. Pero paralelamente se van a dejar venir millones de gentes que fueron deportadas y no habían podido arreglar. Bueno, mira, que regrese gente o que vengan oleadas de migrantes, no lo vamos a poder arreglar con ningún tipo de gobierno, Frank, porque va más allá de la política, ¿no?
Mira, el gobierno de Trump fue un gobierno muy anti-inmigrante y como nunca, tú lo sabes bien porque tú tienes acceso a los números, como nunca se dejó venir la gente, ¿no? ¿Qué lógica tiene eso? Bueno, ¿por qué corre la gente a tratar de entrar a un gobierno que es anti-inmigrante? Sí, como las drogas, lo más prohibido es lo más querido. Sí. Entonces, creo que el inicio va a ser esperanzador, pero hasta que no haya en verdad más armonía en el Congreso, no va a llegar fácilmente una reforma. Lamentablemente se nos agota el tiempo. Vamos al noticiero Visión. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alexia Ríos Hayashi. Les doy la bienvenida a este breve informativo hoy miércoles 13 de enero del año 2021. Ciertamente un miércoles que al menos en el condado Gwinnett, aquí en el área metropolitana de Atlanta, hemos visto caer granizo, temperaturas bajas, pero las noticias se encienden y ciertamente que elevan la temperatura, sobre todo en lo que es Washington, D.C., con esta noticia que viene procedente de allá, y es que se hace historia en Estados Unidos con el primer presidente estadounidense que será sometido a un segundo juicio político. Estamos hablando de Donald Trump y esto es lo que sucede en la Cámara de Representantes. Cámara de Representantes aprueba segundo juicio político contra Donald Trump. El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, hizo historia al convertirse en el primer gobernante en ser acusado 2 veces, luego de que la Cámara votó a favor de una nueva acusación. La resolución pasó 232 a favor a 197 en contra. Esa resolución de juicio político sobre la que votó la Cámara acusa a Trump de un solo artículo, que es incitación a la insurrección, por su papel en el motín mortal del Capitolio de la semana pasada. De acuerdo con la Constitución, el proceso general de juicio político es sencillo. Un presidente comete delitos graves o faltas graves. La Cámara vota a favor de un juicio político, el Senado realiza un juicio, el proceso de acusación se sentirá completamente nuevo y diferente al que vimos a fines de 2019 en torno a la investigación de Ucrania, sobre todo porque se espera que el juicio del Senado se produzca después de que Trump deje el cargo. Mercedes-Benz se utilizará como centro de vacunación masiva para el COVID-19. El estadio de Atlanta Mercedes-Benz se utilizará para ayudar a que más georgianos se vacunen contra el coronavirus. El estadio se utilizará como un centro de distribución de vacunas por lo menos hasta marzo para los residentes del condado Fulton. Estamos muy orgullosos de asociarnos con la Junta de Salud del Condado Fulton para ofrecer el estadio Mercedes-Benz para albergar la distribución de vacunas, expresó Steve Cannon, director ejecutivo de A&B Sports and Entertainment. En el pasado, el estadio Mercedes-Benz se ha utilizado como un sitio para hacerse la prueba del coronavirus. Ahora se utilizará para que la gente reciba la vacuna. USCIS alerta de cambios para las Green Card vencidas. Hay noticias para los inmigrantes cuya Green Card se venció. La Oficina del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, USCIS, modificó el documento que soporta la vigencia de la tarjeta por 12 meses adicionales. Lo anterior se hizo al reemplazo del sello adhesivo que expide a los residentes permanentes legales para extender la validez de este documento. Este documento solamente en forma temporal hasta que USCIS emita la nueva identificación. Este cambio garantiza que los residentes permanentes legales que tengan una tarjeta de residencia permanente que haya caducado recientemente, tengan documentación de identidad, autorización de empleo y autorización para regresar a Estados Unidos después de un viaje temporal al extranjero, indicó en un comunicado. Los residentes que no tienen todavía cita para la toma de sus datos biométricos ya no tendrán que visitar un centro de asistencia para obtener evidencia temporal del estatus de estancia en Estados Unidos. La Guardia Nacional de Georgia va a participar en la toma de posesión de Joe Biden. Los miembros de la Guardia Nacional del estado del Durazno viajarán a Washington para ayudar con labores de seguridad en la inauguración presidencial de Joe Biden. Pero la Guardia también está a la espera de proteger el Capitolio del estado en contra de manifestaciones armadas. En sus filas tienen los elementos para hacerlos. Tendremos varias docenas de miembros de la Guardia Nacional Aérea de Georgia que participarán en el apoyo a la inauguración, informó el mayor general de la Guardia Nacional de Georgia, Thomas Carden. El general además precisó que el gobernador firmó una orden de emergencia que les permite respaldar a la policía. Estábamos horrorizados por lo que vimos la semana pasada y estamos decididos a asegurarnos de que tengamos una transición pacífica del poder en este país, aseveró. Así que como podemos ver, se tiene que dividir
Parte de ellos tienen que proteger justamente el Capitolio estatal, pero también hay otros que tendrán una labor muy importante en el Capitolio estadounidense. Amigos, nos vamos con los datos de COVID-19 en el estado de Georgia. Tenemos en las últimas 24 horas 356 nuevas hospitalizaciones y también 137 nuevos fallecimientos. El global desde que inició la pandemia nos da 654.356 casos en este estado. Además, el dato de fallecimientos va por 10.580, hospitalizaciones 45.533 y personas en unidades de cuidados intensivos, 7.837 de ellas han pasado por este lugar. Amigos, muchas gracias por su sintonía. No se olviden de visitar nuestras redes sociales. Somos La Visión ATL en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Además, también pueden ver más noticias, más contenido informativo en lavisionweb.com y en nuestros videos, como siempre, a través de nuestro canal de YouTube, La Visión TV. Soy Alexia Ríos Hayashi. Hasta la próxima. Gracias, Alexia. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.